Fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Una vez más digo. Oh, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. A ver ustedes fuerte. Te doy gloria, gloria. Que se escuche. Oh sí, Señor. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Que suba esta alabanza a la presencia de nuestro Dios en esta noche. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Damos toda la gloria a ti, Señor. Una vez más. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Levántale tu aplauso a Él y dale toda la gloria. Toda la gloria, toda la honra. Aquel que se merece toda canción. Oh Señor. Sí, Jesús. Te doy gloria. Y a ti te queremos alabar en esta noche. Porque tú eres el único Rey soberano. Oh sí, Señor. Exaltamos a ti, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti.
vida doy como una ofrenda, la entrego a ti. Postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, la entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, la entrego a ti. Postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Sí, postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Dilo fuerte. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Levanta tus manos a Él y adórale. Mi pasión eres tú, oh Rey. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Dilo fuerte. Adorarte a ti es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti es todo lo que quiero hacer. Oh sí, Señor. Mi pasión eres tú, oh Rey. Dile una vez más con todas tus fuerzas. Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú. Levanta tu voz una última vez. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero
Esta es la clave, que Él puede ser el centro. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido. Cuando ponemos a Él siempre en el centro de nuestras vidas. Cristo, tú eres el centro. Levanta tus brazos después que pones tu ofrenda y dile: Señor, tú eres el centro de mi vida, de mi hogar, de tu iglesia. Gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú, Señor. el centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Nada importa
cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Quisiera hablar un poquitito sobre los días previos o sobre aquellos personajes que quizás con algunos nos identificaremos nosotros, pero que nos hacen dejar un poquito una reflexión sobre estos días previos a la crucifixión de Jesús. ¿Qué pasó allí? El domingo que viene iremos al grano sobre la crucifixión en sí y la resurrección. Pero en esta noche creo que el gran poder de Dios fue derramado, no tanto en la crucifixión, sino, aunque esta fue la parte más dolorosa, más cruenta, más difícil que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo, pero en la victoria de la resurrección. Pero esto ya correspondería a lo que hablaremos la semana que viene. Y vamos a hacer como un breve bosquejo de algunas vidas, unas personas que estaban involucradas en el caminar de Jesús por esta tierra. Quizás en los últimos días, quizás a través de su ministerio, y poco se ha hablado de eso, y poco se ha relacionado eso. Por eso esta noche vamos a ir mirando aquellas personas ligadas a Jesús antes de su crucifixión, como domingo previo queremos hacerlo, y que puedan hacer reflexionar nuestras vidas, y que Jesús sea para nuestras vidas, como cantábamos, el centro de nuestra vida. ¿Quieres esto? 1, 2, 3, ¿cuánto? ¿Quieres esto? Bueno, entonces sí, tiene destinatario el mensaje. Yo también quiero esto. Aleluya. Y creo que vamos a empezar con los líderes religiosos de la época. Dentro de los personajes y dentro de las vidas que estaban allí, que influyeron o que estuvieron ahí en el momento tan duro que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Era un tiempo, a veces pensamos que son estos tiempos, pero todo tiempo, aún vemos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, donde había épocas muy difíciles en lo económico, épocas muy difíciles en lo laboral también, y no era un tiempo fácil, y estos líderes religiosos vieron temblar no solamente su estatus, sino también sus puestos de trabajo, porque si los milagros de Jesús se seguían multiplicando, ellos tenían que ir tomando una postura. Hasta ahí la postura de ella era de crítica. Tenían miedo de que alguien
un nuevo líder se levantara que opacara lo que ellos hacían. Y me hace reflexionar un poco a lo que dije hace un momento. A veces hay líderes religiosos y ojalá que Dios guarde cada una de nuestras vidas, sobre todo los que estamos en el liderazgo, que daban la gloria y que querían la gloria para ellos mismos. Que siempre sea nuestro anhelo que la gloria sea totalmente para Él, sobre todo aquellos que están en el liderazgo. Amén. Que siempre, siempre la gloria sea para Él. Y en ese tiempo difícil, estos sacerdotes de la época, ancianos, escribas, estaban allí, se habían empezado a inquietar. Estos religiosos líderes se habían empezado a preocupar. No fuera que se apagara la fama de ellos, el prestigio de ellos, el estatus de ellos. Llevaba Jesús ya casi 3 años, pasados los 3 años de su ministerio. Y ya había un contraste, había muchos que lo seguían, había multitudes. En 2 o 3 oportunidades se dan hasta cifras. 4.000, en otra oportunidad 5.000 hombres, dice. Pero si sumamos las esposas y los hijos, no podemos pensar que eran menos de 15, 20.000 personas. Y esta porque se menciona, pero ¿cuántas otras veces más? Claro, yo me imagino las iglesias tradicionales, los líderes religiosos en su estructura, viendo decaer su asistencia. No viene nadie. Hace 4 o 5 años atrás, un pastor me compartió, me dice, cada domingo que pasa son más las sillas vacías que veo en la iglesia. Cada vez son menos. Y tenemos que ir guardando las sillas para que no se vean tantos lugares vacíos. Entonces las desparramamos y cada vez más lugares vacíos, cada vez más lugares vacíos. Sin duda, uno tiene que replantearse y preguntar, si bien el número no dice mucho, pero el hecho de que disminuya, ahí hay que replantearse. Y digo que el número no dice mucho porque también hay sectas y religiones paganas que atraen multitudes y eso entonces no vamos a decir que tienen éxito, ¿no es cierto? O sea que el número no es el éxito, es la obra de Dios en nuestra vida, lo único que da éxito, amén, lo único que hace éxito. Si Dios no está, si Dios no hace la obra, en vano estamos los que ministramos, los que predicamos, los que hacemos. Podemos hacer todo, pero si Dios no tenemos el respaldo de Él, en vano es. Y estos líderes estaban preocupándose. Vamos a mirar Mateo 5:20. Vamos a mirar algunas escrituras esta noche. Mateo 5:20 dice, palabra de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Acá estos líderes religiosos se sintieron atacados. Miramos otra escritura, Mateo 7:29, ahí puedes dar dos hojas más adelante. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Otro palo para los líderes religiosos de la época. Eran religiosos, pero no tenían autoridad dada por Dios. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estaban angustiados por este cambio. En vez de estar contentos, a mí cada cambio, si viene de parte de Dios, crea en mí una expectativa, una santa expectativa, un desafío. Cada mover de Dios, aunque a veces una particularidad de los moveres de Dios es que
quizás ocurran cosas, obrares del Espíritu Santo que no entendemos, y uno lo primero que hace es poner una barrera. No, esto. Por eso es importante tener nuestro corazón abierto a lo que Dios hace. Y bueno, estos líderes empezaron a conjeturar entre ellos: si le dejamos que siga haciendo lo que quiera, creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro puesto de trabajo y le darán lugar a ellos, a Jesús y a los cristianos del primer tiempo y a nuestra nación. Miramos Juan 11:48. 11:48. Dice: si le dejamos así, decían estos que ya estaban tramando matarlo a Jesús, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Había preocupación ya. Importaba más su estatus que lo que Dios haría. Su puesto de trabajo y un nuevo régimen, una nueva disposición de parte de los romanos traería un desprestigio para ellos, una pérdida de su posición. Y a menudo pensamos a través de la historia de líderes religiosos que un día hicieron realmente cosas con corazón dispuesto para Dios, pero después sus corazones se enaltecieron, se enorgullecieron, y el Señor dice que resiste a los soberbios, pero al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Cuán importante es que nuestro corazón siempre se mantenga dependiendo totalmente de Él, confiando en Él. Muy bien. Vemos en Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Ahí nomás, puede dar vuelta a la página. Dice: con todo eso aún los gobernantes, muchos creyeron en Él. Hasta los gobernantes creyeron en Jesús. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Seguimos. Mira qué fuerza que tenía en ese momento los líderes religiosos, que hasta los gobernantes tenían miedo que lo expulsaran de la sinagoga, aunque creían en Jesús. Versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Que esto no ocurra. Que podamos amar siempre la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Que podamos siempre reconocer la obra de Él y saber que somos herederos de Dios y participantes de su gloria. Pero siempre la gloria es de Él. En 1 Pedro 5:1 dice clarito esto. 1 Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Fuerte. ¿Quién? Pedro. Participante de la gloria que fue revelada, que será revelada. Aleluya, aleluya. Testigo de los padecimientos de Cristo. Hoy la humanidad recuerda aquellos padecimientos y en días más aún serán feriados nacional. Y tan pocos como en el feriado de Navidad le dan el verdadero sentido a lo que esto significa. Pero vamos a seguir mirando estos personajes o
aquella gente que estaba ahí al lado de Jesús. Vamos a ir ahora de los líderes religiosos a la multitud, a toda la multitud. El Señor había llegado a ser muy conocido por los milagros que él hacía. Porque seamos conscientes, nadie viene a Dios por amor. El amor se va despertando después. Todos venimos a Dios por una necesidad. O mi vida fue así, con la tuya quizás también. O porque estabas enfermo, porque estaba mal tu matrimonio, porque estabas mal laboralmente, económicamente. Todos venimos a Dios por lo general por necesidad. Después, en ese proceso de conocimiento de los caminos de Dios, nos vamos enamorando de Él. Y ya sí, ya venimos con amor y por amor, porque ya Dios fue haciendo una obra que nos cautivó. Hemos visto su mano obrar, etcétera, etcétera. Y aquí Jesús había sido muy conocido en medio del pueblo. Lucas 23:8 nos dice, Lucas 23:8, dice acá la palabra de Dios: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Vemos que las cosas se habían invertido. Por lo general, la gente, cuando viene un gobernante, un estadista, un rey, un príncipe, un presidente, la gente se agolpa para quererle ver. Pero acá era un gobernante que quería ver a Jesús porque se había enterado de las maravillas y las cosas que hacía y quería ser partícipe de esto. Había una actitud aparentemente buena en él. Dice, se alegró mucho cuando lo vio a Jesús, deseaba verle porque había escuchado de tantas cosas que él había hecho. Pero también había algunos comentarios que no eran tan favorables, que venían de religiosos quizás, que no querían que la fama de Cristo Jesús se difundiera más. Entonces empezaron a correr versiones escandalosas como que él iba a destruir el templo en 3 días. Y Jesús no estaba hablando del templo como edificio físico, estaba hablando de su vida que iba a ser destruida por amor y que en 3 días iba a ser reconstituido, iba a resucitar. Pero esto aprovecharon para poder hablar y hacer comentarios negativos y lo distorsionaban. O tantos otros, o ver que Jesús salivaba o escupía la tierra, untaba allí y tocaba a los ciegos y eran sanados. ¿Cómo va a ser eso? Eso no está en ninguna parte de la ley. En todo el Antiguo Testamento, en toda la ley no figura esto. Entonces siempre buscaban algo como para poder condenarle. Mirá, hizo una sanidad el día sábado. Ay, que este hombre está contra la ley, está contra los principios. Y entonces buscaban cualquier excusa para poder condenarle. Y así estaba este proceso que se estaba gestando para destruir a Jesús, para crucificarle. ¿Y qué pasó? Dios había planificado todo. Porque ese hijo amado de Dios tenía que morir en una horrenda cruz, que era la muerte más vergonzosa de aquella época. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo podemos estar gozando de una salvación tan grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para que hoy tú y yo,
juntos y tantos millares alrededor del mundo, de todo el hemisferio, podamos estar gozando de una salvación tan grande, tan generosa, tan inmensa. Podemos leer los versículos ahí cuando tengo algunos, pero no vamos a obviarlos, sobre habladurías, cosas que decían en contra de Jesús. Pues sí. Querían despertar sospechas en la gente, querían despertar inseguridad. Sí, pero tened cuidado, mirá que... Yo me acuerdo, ya en mis años, Dios me dio la oportunidad de conocer algunos moveres de Dios tan preciosos, como solamente si son moveres de Dios, sin duda son preciosos. Y que levantaban la doble versión, como en los días de Jesús. Aquellos que dejaban a ese obrar de Dios renovar sus vidas, aunque tiraran las estructuras abajo. Iba a una congregación donde no se podía golpear las manos porque eran costumbres foráneas. No se podía cantar un coro más de una vez, porque con una sola vez era suficiente. No se podía arrodillar porque decían que, y era una congregación evangélica, pero no se podía arrodillar porque decían que de dónde habían traído esas costumbres raras y cosas así. Tan cerrado, tan estrecho. Pero gloria a Dios que un día, a través de diferentes moveres de Dios, Dios fue cambiando las estructuras, no de una, sino de cada denominación, porque cada denominación nació luego de un mover de Dios. Y el problema fue que con el tiempo quedaron con sus formas nada más. Pero cada denominación nació después de algo genuino, algo que Dios hizo. Y después quedaron formas, costumbres. No en todos lados, pero qué importante es que nuestro corazón esté abierto siempre a ese obrar de Dios. Y no dejar que sea solamente una forma, que un día sea una forma muerta nomás, como aquellos líderes religiosos en los días de Jesús. Y como en esta oportunidad estamos hablando de la multitud, de la gente que seguía, también estaban aquellos que un día gritaban: ¡crucifícale! Pero mira que te sanó tu primo, a tu hermano, a tu abuela. Pero tenían su cabeza tan estructurada que lanzaron el grito: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! En Lucas 22:2 dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Como que estaba dividido. Estaban aquellos que seguían a Jesús, que habían recibido a Jesús, que se habían tomado en la mano de Jesús, eran sus discípulos irrenunciablemente. Pero estaban aquellos que no lo aceptaban. Incitaron a la multitud. Fueron a Pilato a pedirle: suelta, porque cada año se soltaba un preso, suelta a Barrabás. No podían entender los primeros cristianos, los primeros discípulos, ¿cómo va a soltar al asesino, al peor de los presos, cuando este hombre ha hecho tanto bien? Pero se tenía que cumplir la escritura. Ese precioso ser tenía que morir para que hoy tú y yo tengamos vida, y vida en abundancia. ¿Por qué no le das un aplauso a él? Aleluya. Vida y vida en abundancia. Aleluya. En Marcos 15:11, Marcos 15:11 dice: mas los principales sacerdotes incitaron
¿Quiénes fueron? Los principales sacerdotes, los líderes religiosos de la época. Incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Qué fluctuante a veces es la vida y somos como humanos. Qué fluctuantes. Hoy vamos para un lado y para otro. Hoy nos fue mal y ya renunciamos de Cristo. No, pero esa cosa me salió mal. Me sale bien, bueno, Señor, gracias, Señor. Qué fluctuante a veces. Pero vamos a otros personajes de la época. Hemos visto a los líderes religiosos, hemos visto a la multitud fluctuante. Vamos a ver a los soldados que les tocó crucificar a Jesús. Vamos a analizar un poquitito estos que hacían cumplir la ley. Primero, azotaron cruelmente a Jesús. Y cada azote tenía, no era azote con algo como un cinto, un látigo, tenía algo que desgarraba su piel. Tenía unas puntas agudas que desgarraban su piel. Cuando al azotarlo la tiraban así y desgarraban su piel. No merecía sufrir por nosotros. Pero qué inmenso amor, qué inmensa misericordia. Nunca lo podré entender. Ya con mis años he querido tantas veces entenderlo, pero solamente he dejado que mis lágrimas corran y decirle gracias. No voy a tratar de entenderlo. Que alguien hiciera tal sacrificio por mí. Y estos soldados se burlaban. Aquí está el rey de los judíos, no porque lo reconocían rey, sino burlándose con la multitud que se burlaba. Le pusieron una corona de espinas puntiagudas que clavaban y laceraban y lastimaban su cabeza. Lo vistieron de púrpura. ¿Por qué lo vistieron de púrpura? Porque el color púrpura era el color de la realeza. Los reyes y todo eso vestían con mantos, con túnicas, color púrpura, como diciendo, pero no honrándolo, como diciendo, acá está el rey de los judíos, miren, nos vamos a vestir de púrpura. Finalmente lo clavaron en una cruz junto a dos delincuentes. Mientras Jesús colgaba delante de ellos, los soldados se dedicaron a burlarse. Querían ser ellos las estrellas. Miren, acá está, mírenlo. Ahí lo tienen, crucificado. Sí, ni él se pudo salvar, así que los soldados tocaron, pobres de ellos. Y como señal de codicia, quisieron repartirse las vestiduras. Partieron sus vestiduras. Como parecía, vamos a tener un recuerdito de él. Pero decidieron que la túnica era demasiado valiosa para esto. Lo miramos en Juan 19:23. Juan 19:23. Cuando los soldados romanos, dice acá, hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Pero dijeron entre sí, se pusieron de acuerdo, dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será, a ver a quién le toca, vamos a sortearla. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados romanos. Qué insensibles a la vida humana. Qué endurecidos sus corazones al obrar divino.
se burlaron, rifándose, sorteándose las pertenencias de él, insensibles al profundo sufrimiento que él estaba padeciendo. Aleluya. Cristo era el único que podía hacer la obra que hizo, la obra que hace y la obra que seguirá haciendo por los siglos de los siglos. El único que puede cambiar el ser humano. Aleluya, el único dador de la vida. Vamos a otro personaje, el centurión. Estaba encargado de ejecutar a los criminales en Palestina. Era el trabajo oficial que los romanos le habían encomendado. Y en este momento, en esta ocasión, le habían dado esa distinción al centurión porque era una persona respetable, para que fuera él el que diera la orden de crucifixión. La coraza que usaba el centurión tenía un sello de su amo, el César, que era el emperador de Roma. Era un honor ser un centurión, porque era un valeroso guerrero que estaba encargado, por eso se llamaba centurión, estaba encargado de una corte de los soldados más valientes, de los soldados mejor preparados, de mejor parecer, como son los que están allí, no me sale la palabra, ¿cómo son los que están ahí en la guardia, en la Casa Rosada? Los granaderos. Ellos no pueden estar allí con su uniforme, los eligen, su cuerpo tiene que ser ni muy flaco, ni muy gordo, ni muy bajo, ni demasiado alto, tienen que tener una buena postura, no pueden mover su rostro, no pueden sonreír, están allí como estatuas, parados allí. En el tiempo, esto es actual, ¿no es cierto? El equipo de los granaderos. Y qué vestimenta, ¿no? En las ceremonias especiales que hacen siempre el gobierno, en las fechas patrias, están allí. Están cada día en la Casa Rosada haciendo la guardia. Cuando hay un desfile, son los primeros en desfilar. Bueno, el centurión tenía un equipo que era el mejor. Era el mejor de todos los soldados. Así que estaban bien preparados para defender al Imperio Romano. Y este centurión, en un momento, viendo a Jesús ensangrentado, desnudo, azotado, estaba allí, expectante. Y hay algo que, mirando todo lo que le estaban haciendo, aun cuando mojaron con vinagre su boca, y descubriendo que él no imploró clemencia, ni pidió auxilio, ni se quejó, ni maldijo como hacían los otros delincuentes que eran crucificados, que no renegó, sino al contrario, con humildad, aguantó toda esa horrible odisea que lo llevaría a su muerte final. Y sabes, le impactó cuando en su último aliento que le quedaba, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y podemos ver en Lucas 23, 46, y luego Lucas 23, 46. Ojalá que con ninguno, la parte negativa de estos personajes, podamos identificarnos. Lucas 23, 46 dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué momento, qué momento. Algo pasó acá en el corazón del centurión, porque él llegó a decir: verdaderamente este era hijo de Dios. Lo miramos por la Nueva Versión Internacional, Marcos 15, 39.
Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, lástima que ya había muerto, ¿no? Lástima que ya había hecho todo. Pero nunca es tarde, porque Dios es un Dios de oportunidad. Dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Reconoció este hombre que había dado la orden, encomendado por el gobierno de ese momento. La sentencia de muerte estaba el encargado de hacerla cumplir. Reconoció verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y, perdón, había dicho la versión internacional. Vamos a mirar también. El centurión que estaba frente a Jesús al oír esto, al oír el grito y ver cómo murió, dijo verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Aleluya. Vamos a otro personaje. María Magdalena. Les dirán, vamos a recorrer todos los de la Biblia. No, sino uno de cada, representando a cada área. La parte religiosa, la parte gubernamental, la parte popular, la parte del pueblo, la parte de los discípulos también. María Magdalena, ella dice que observó la crucifixión de Jesús media de lejos. A todo esto, a mí me surgía cuando preparaba esto una pregunta: ¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban, no digo las multitudes, pero aunque sea aquellos 12 que estaban con él, compartiendo la cena? Me surgía esa pregunta, quizás a vos también te surja esta pregunta. Y María Magdalena de lejos observaba aquel Jesús que ya estaba muerto en la cruz. Antes de encontrarse con Cristo, María Magdalena había estado poseída por 7 demonios. Y no eran de los más livianitos, eran pesos pesados cada demonio que tenía, ¿no? Es difícil imaginar la condición espiritual de aquella que un día había recibido liberación de 7 demonios muy fuertes en ella. Cómo se reinsertaba en la sociedad cuando su prestigio, cuando su fama ya era deplorable, cuando todos sus hechos. Pero sin embargo, fue una que siguió a Jesús, que fue transformada por Jesús. Muchos en la sociedad la seguían marginando. Alejate de ella. Sin embargo, Jesús había perdonado cada uno de sus pecados. Jesús le había dado una nueva vida, había expulsado cada uno de esos demonios y la había tomado como parte de su redil. Gloria sea al Señor. Y sabes, y acompañaba a Jesús, no ella, con la multitud que estaba firme allí en los viajes de Jesús. Miramos Lucas 8:1. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y dice, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, aquí tenemos, ella estaba ahí en los viajes, de la que habían salido 7 demonios, y ahí nombra otras. Qué grande. Una mujer que había conocido el pecado encontró a aquel que la podía haber librado del pecado y de todo espíritu inmundo, que estaba muerta en sus pecados, pero había encontrado vida. Y sabes, esta misma María Magdalena, a los 3 días,
era la que estaba acompañando allí, viendo el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Libre era ya de las garras de Satanás. Juan 20:17, míralo para que lo compruebes con la palabra. Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Me sigo preguntando algo que no era una pregunta, no es una pregunta que estaba en esto que preparé, que leí, que estudié. Es una pregunta que me surgió a mí cuando hace un ratito iba mencionando los diferentes personajes. ¿Dónde estaban los discípulos? Dice que acá, aún ahí, en ese momento, tuvo que ir María Magdalena, que estaba allí, a avisarle a los discípulos. ¿Dónde estaban los otros? Pero ella había estado allí. Conoció el amor de Dios, al cual nunca. Sabía de dónde la había librado el Señor, de las mismas garras de Satanás. Le había dado el milagro de la nueva vida, ese milagro que ha hecho y que puede hacer en ti esta noche que estás. Tanto a los que están aquí como a los que nos están siguiendo por internet también, en diferentes lugares del mundo. Puede darte vida y vida en abundancia. No importa tu estado, no importa cuánto hayas hecho ni qué hayas hecho. Hay poder en nuestro Señor Jesucristo para librar de cada uno de nuestros pecados. Seguimos. Quiero dejar de entrever también aquellas mujeres que ayudaban a Jesús, entre los personajes que vemos esta noche. Había un grupo de mujeres fieles. Y gloria a Dios, porque en todos los lugares donde en las 3 provincias que me ha tocado vivir, Córdoba, Buenos Aires y Santiago, y en las congregaciones que me ha tocado visitar, que ya son muchas por todos lados, ¿sabes? Siempre he visto que hay mujeres fieles. Y a veces nos avergüenzan a los hombres. Mujeres fieles, que son las primeras en hacer beneficios para que el templo sea construido, que son las primeras en estar ahí para limpiar. También hay varones fieles que se juegan el todo por el todo, ¿no? Pero acá estoy destacando este punto. Estas mujeres que estuvieron allí, fieles, acompañando hasta el final. Dice que algunas de ellas, de lo poco que tenía, daban su ayuda económica para que Jesús pudiera ir a un lugar y a otro. Vamos a otra mujer que no podemos obviarla. María, la madre de Jesús. Y aquí un poco mi corazón se consterna. Ver una madre, y una madre ejemplar como fue María, la cual tuvo el privilegio de ser honrada por Dios para ser la portadora, la que daría a luz al Hijo de Dios, al Mesías que vendría a salvar a un mundo perdido. Qué mujer debe haber sido María. Qué admirable, qué fiel que el Señor la escogió. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Qué hacía María? ¿Estaba en su casa allí? Estaba allí mirando todo lo que le pasaba a su hijo. Era una madre. No lo estaba mirando como el Salvador del mundo. Era una madre que estaba viendo a su hijo, aquel que
con dolores de parto lo había traído a este mundo. Era una madre que lo había acunado para hacerlo dormir en un humilde pesebre. Era una madre que lo había visto crecer. Era una madre que tenía todo preparado para cuando él venía de su trabajo, en la carpintería, junto al papá terrenal. Y venían y les tenía todo preparado. Era una madre ejemplar. Sin embargo, ahí estaba viendo a su hijo morir injustamente. Pero esta mujer dice que ella guardaba todo en su corazón. Dice la palabra de Dios. Todo. Aun cuando Jesús se había quedado en el templo, tenía apenas 12 años. Dice que ella meditaba y guardaba todo en su corazón. Sabía que aparte de ser su hijo, era el escogido por Dios para traer salvación a este mundo. Yo me imagino la lucha ahí entre el dolor humano y lo que guardaba en su corazón. Soportar la crucifixión, la muerte de su hijo. Aquel que un día envolvió en pañales, hoy verlo envuelto en las ropas mortuorias, en un lugar mortuorio. Aquel que acariciaba mientras crecía, hoy verlo padeciendo. Lucas 2:19. Lucas 2:19. Dice aquí la palabra de Dios: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, lo que le decía hace un momento. Ahora, versículo 47. Versículo 47 dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Fue cuando se había quedado en el templo, cuando tenía apenas 12 años. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre, otra vez dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. Durante 30 años, caminar y disfrutar de su hijo, y ahora verlo, porque es los últimos 3 años y Chirola, de su ministerio ya no lo tenía tan cerca. Jesús andaba de un lado a otro, ministrando y llevando la preciosa semilla. Pero llegó el día. Ella sabía, era joven para morir todavía, pero sabía que su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Y esto fortalecía. Lucas 1:50, mira la página anterior que estábamos, 1:50. Dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María sabía esto. Ahora vamos a otro personaje. Juan, el discípulo amado. Y ya estamos terminando. Dice que algunos predicadores usan ese término cuando le queda más o menos 2 horas. No es así. Juan, el discípulo que estaba ahí al lado de la madre de Jesús, María. Llega la palabra desde la cruz de Jesús que le dijo: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Fue una orden simbólica, pero que hablaba del nuevo lugar en el reino
que tendrías. Lo podemos ver en Juan 19, 26. Juan 19, 26. Aleluya. 19, 26 de Juan. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fueron a vivir juntos. Qué hermoso momento. Este momento tan difícil. Para Juan también. En aquel día vosotros conoceréis que estoy con mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Oh, qué precioso momento. Qué duro, pero qué reivindicación para aquel discípulo. ¿Dónde están los otros? Surgió de mí la pregunta después. ¿Dónde están los otros? Acá apareció uno, Juan. ¿Y los otros? ¿Y los otros? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? Esto surgió también en mi corazón. ¿Dónde estaríamos? Ay, no, me temo a ver si no, como le pasó en un momento a Pedro, un bajonazo de Pedro, ¿no? No, yo no lo conozco. Pero si tú hablas como ellos. Si por ahí se te escapa un aleluya. ¿Un qué? No, se me escapó sin querer, pero no conozco. Le negó. ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? Juan estaba allí. Aleluya. En este momento fue revelada la promesa de Juan 14, en Juan 14, 20. Vamos a mirarlo acá, ¿no? Versículos anteriores. 14, 20 de Juan. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí se cumplió esa promesa, esa palabra. Oh, qué momento más simbólico y más tremendo. Qué momento especial. Eran coherederos con el Hijo en su reino. Juan pasó a ser coheredero. Vivió a ocupar el lugar como un hermano aún en la carne, porque dice que después vivió con María también. Escucharon las palabras de Jesús. Aleluya, aleluya. Pero Juan también al principio trastabilló un poquito. Al igual que los otros discípulos, en el momento clave de la crucifixión tampoco no estaba ninguno para información de lo que yo me preguntaba y lo que quizás te preguntabas vos. Pero llegó el momento cuando había algo fuerte en Juan, que fue, y en medio de la multitud buscó a María, la madre de Jesús. Voy a estar ahí al lado de esta madre que está sufriendo, la madre de mi maestro, y estuvo allí con ella. ¿Y los otros? ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Si María Magdalena tuvo que después del tercer día ir a avisar que había resucitado. Se habían hecho humo, le había dado vergüenza. ¡Ay, aquel en el cual creíamos está muerto! Miren, se ha muerto ya nuestro líder. Se armó el gran desparramo. Pero sabes, vendría el tiempo, vendrían los días de Pentecostés, donde todo aquel desánimo, todo aquel momento de decepción, de tristeza por la pérdida de aquel líder que había dado todo y que había hecho tantos milagros,
se empezaba a desvanecer, pero empezaba de nuevo a nacer lo que la iglesia de Cristo sería. Parecía que todo se había desvanecido, pero se armó. Y en medio de allí, cuando estaban unánimes juntos buscando a Dios, fue derramado el Espíritu Santo. Y sus dones y todo el obrar glorioso. Pero no nos escapemos. Todavía esto fue después. Pero fue un tiempo de crisis, un tiempo difícil. Aleluya, aleluya. Vamos a otro personaje. Podría hablar un poquito más de Juan, de cada uno, pero vamos a otro personaje. El ladrón que estaba al lado de Jesús. Al principio estaba burlándose con el otro y con los otros. Estaba allí el ladrón. Se burlaba. Va, tú que derribas templo y en 3 días los reedificas, sálvate a ti mismo y desciende, dice en Mateo 27:44 y en Marcos 15:29. Vamos, ¿por qué no lo haces ahora? Dale, vos que tenías tanto poder. Pero por alguna extraña razón que yo la conozco y tú también, y glorioso sea el día que cambiamos de opinión. Por alguna gloriosa razón, algo como le pasó al centurión, hubo un cambio interior en el ladrón. Hubo un cambio en este criminal. No sabemos qué es lo que cambió su corazón. Hacía un rato burlándose, pero ahora, cuando escuchó orar a Jesús diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en Lucas 23:34. No lo vamos a leer después, si quieres, tú lo anotas. Allí, cuando escucha esas palabras de Jesús, le dice, en medio de la ceguera de un mundo, en medio de la ceguera que él mismo había vivido, este hombre realmente reconoció era el Mesías, el Rey, el Salvador, el Señor. Y este criminal, este ladrón, fue tocado por Cristo. Sus ojos fueron abiertos como un día tus ojos se fueron abiertos cuando estabas en tus pecados, cuando estabas en tu vana manera de vivir. Tus ojos y mis ojos un día se abrieron y esta noche está abierto también para todo aquel que quiera abrir su corazón. Y este mismo criminal, este mismo ladrón, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate, Jesús, de mí antes que expires. Cambió. Hubo un cambio como hubo en el centurión. El cambio que Dios puede hacer. Aleluya. Aleluya. Los discípulos allí medio desesperanzados, no entendían nada. Estaban allí errantes, quizás por un corto tiempo. Sin embargo, estos a último momento hallaron misericordia. Esto muestra que hasta el último momento de tu vida, y yo he visto gente agonizando, y me ha tocado ir a terapias intensivas donde gente en el último momento antes de expirar recibían a Jesús como su Salvador y decían sí con lágrimas en los ojos y al momento cortarse, algo genuino. Si bien es cierto, la salvación es un proceso, pero Dios en su misericordia, en su amor, vino como vino sobre este criminal un momento antes de expirar. Algo pasó. Algo pasó. Hubo un cambio, ¿sabe? Y siempre cuando hay una conversión verdadera, hay cambio. Esto es lo que caracteriza verdaderamente a los salvos, a los hijos de Dios, cuando hay cambio. Y vamos al último personaje, que son dos juntos, y terminamos ya. Nicodemo y José de Arimatea habían sido viejos amigos.
Y los dos eran medio Durango. No hablo de la Ciudad de México, se llama Durango. Era medio Durango de corazón. Y muy observadores los dos. Amigos de toda la vida, Nicodemo y José de Arimatea. Pero cada uno escuchó en su momento predicar a Jesús. Y calladito. Escuchaban, observaban. Habla un poco de aquellas personas que son muy mentales, que todo quieren razonarlo. Pero Dios llega para todo. Al mental, al que sabe leer, al muy intelectual, al que no sabe ni leer ni escribir, al rico, al muy pobre, Él vino para todos. Y estos dos hombres estaban ahí. Quizás había un dilema en sus corazones. Escuchaban por un lado a los que criticaban a Jesús y por otro lado escuchaban los milagros que Jesús hacía. Y tomaron una actitud que muchas veces tomamos nosotros. ¿Sabe cómo se llama la actitud? De no compromiso. Alguien me contaba que por años había tenido un compañero de trabajo y nunca se había enterado que era creyente. Escuchaba los otros días. Por años. Y un día le preguntó por qué nunca había dicho nada. Y no, porque no sabía qué iba a decir de mí, no quería, le daba vergüenza. Hubo alguien que dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar, para librar. ¿Quién fue este? ¿Quién? Pablo había pasado todas. Muy intelectual, pero no le había alcanzado para conocer a Cristo. Tuvo que tener un zamarrón, un buen sacudón en su vida. Pero se encontró con Cristo y se sintió el más pequeño de todos. Qué hermoso. Sin embargo, había terminado el tiempo donde no compromiso. No. Y hay creyentes que por años viven en una actitud de no compromiso. Sí, yo voy, total, Señor, yo voy. Hago todo lo que tengo que hacer. El fariseo también iba. Dice que diezmaba, que hacía esto, que hacía lo otro, que hacía obras de bien. Pero no compromiso. Y un día, Juan 19, 38. Vamos a mirarlo. Juan 19, 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, era un discípulo secreto, un agente secreto. Por miedo, por no compromiso. Era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Acá se deschavó. Yo voy a llevar el cuerpo. Siempre tuve una actitud de no compromiso, pero gracias a Dios que me da una oportunidad nueva. Hoy quiero ser protagonista. Hoy voy a tener el honor de llevar el cuerpo sin vida de aquel que pocos días después iba a tener vida, y vida en abundancia para 2, 3, 4, 5 mil años, por una eternidad. Pero sabes, él ahí se hizo reconocer. Hasta ahí, ay, este era discípulo de Jesús. Mira, vos, no sabíamos nada. Pero llegó el día donde él se identificó. Tuvo que pasar este momento difícil. Y dice el versículo estamos leyendo, 38, y dice, rogó a Pilato, Pilato se lo concedió, entonces vino y se lo llevó, se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, su amigo de toda la vida, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra. Los dos salieron de una actitud de no compromiso. Si tú hasta hoy has vivido una actitud de no compromiso, hoy puedes decir, Señor, yo me jugaré por ti. Yo me jugaré por ti.
Dice que trajo algo muy costoso. Nicodemo, un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, para derramarlo ante el cuerpo sin vida de Jesús. Los dos. Llegó la luz. Llegó el momento donde José de Arimatea y Nicodemo ya no pasaban desapercibidos, ya no eran discípulos secretos. Mostraron que en su corazón amaban. Y saben, hay muchos, dice que en la cancha se conocen los jugadores, ¿no? Hay muchos que en los momentos difíciles o cuando tú pierdes un ser querido, te imaginaste que iba a estar este y a lo mejor no estaba ninguno. Jesús había muerto, sus discípulos ¿dónde estaban? Pero ahí estaba José de Arimatea y Nicodemo. Qué cosa, ¿no? Qué cosa, ¿no? Y te sorprendes. ¿Sabes por qué? Dios permite esto aún a nivel humano para que siempre nos tomemos de su mano y caminemos con Él. Y nunca guardes resentimiento en tu corazón. Ah, míralo ahora. Oh, mirá, cuando lo necesité no estuvo. No. Jesús, al contrario. Después vino el gran mover de Pentecostés tan glorioso. Y aquellos discípulos que aún hasta el que le negaba estaban ahí. El que dudaba estaban ahí. ¿Sabes? Él te ama esta noche. Y si algo puedo decirte en estos días que nos preparamos para las Pascuas, en estos días donde recordaremos la crucifixión de nuestro Señor Jesús, que Él te ama tal cual eres, que Él ha venido a estar contigo, que Él quiere estar más cerca tuyo, que puedas salir de una actitud quizás de no compromiso. No, yo no me meto con nadie, yo me voy rápido antes que termine. Vengo cuando está todo empezado, cosa de no tener contacto con nadie para no contaminarme, entonces vengo. ¿Sabes? Algunos me dicen, ay, porque en la iglesia hay esto, lo otro, y voy a otro lado y me dicen, los pastores también dicen lo mismo. ¿Sabes? La iglesia es una gran clínica. Dice la misma palabra de Dios, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aquí venimos los necesitados. Así que si quieres venir a ver la perfección en tus hermanos, en los pastores, te equivocaste de lugar. Anhelamos caminar hacia la perfección, pero el único perfecto es Cristo Jesús. Y todos necesitamos de Él. Yo soy el primero que le necesito. Y estos días, que nuestro corazón pueda salir quizás de esa actitud como cualquiera de estos personajes que hemos visto, y podamos tomar la bandera del Evangelio y decir, Señor, tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Yo quiero recordar estos días de la mejor manera, comprometiéndome contigo, siguiéndote y amándote de todo corazón, en las buenas, en las malas, en los momentos duros, en los momentos difíciles, cuando va todo bien y también cuando no va tan bien. Me quiero jugar por ti, porque tú ya no necesitas. Demostraste todo tu ministerio terrenal, demostraste que tenías, después de 3 días de estar muerto, te levantaste triunfante de la tumba, para que hoy yo pueda estar gozando de una salvación tan grande. ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no servirle con pasión? Y no voy a hacer ningún llamado al altar, porque creo que debe ser el anhelo y el deseo de todo hijo de Dios bien nacido. Amén. De todo hijo de Dios bien nacido, o sea, nacido, engendrado por Dios, cuando Cristo Jesús viene al corazón. Y si todavía no lo has hecho nunca, no importa, ahí donde estás, puedas abrir tu corazón y decirle, Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón.
Y si estabas allí en una actitud de no compromiso, dile: Señor, me comprometo contigo para caminar hasta el fin de mis días tomado de tu mano. No te dejaré ni te desampararé, dijiste tú. Y Señor, el que te dejó tantas veces fuimos nosotros. El que tantas veces damos las espaldas somos nosotros. Pero Él, sus brazos abiertos, dice a los trabajados y cargados: venid a mí, que os haré descansar. Traeré paz. ¿Paz? ¿Qué es eso? Si hay violencia, si hay inseguridad, si hay muerte. Un loco borracho que salía de un boliche chocó 13 autos juntos, creo que esta madrugada. Otro sale a matar para sacar un reloj o por un celular. ¿Paz? Sí, en Cristo Jesús puedes hallar esa paz. Y el pánico que gobierna y la inseguridad que gobierna este mundo, no hablo de nuestro país, el mundo entero, solo podrá ser impactado y cambiado por hijos de luz que transmitan la paz que Cristo Jesús nos da cuando mora y vive y reina en nuestro corazón. Ay, pastor, pero usted no sabe las cosas que me pasan. Queridos, cada uno nos toca vivir la propia. Nadie puede decir: a mí me tocan peores. No, para cada uno es peor la que le toca vivir a él. ¿No es así? Porque es la que está viviendo. Yo te animo, iglesia, ponte de pie esta noche. Y ese Jesús que un día, en una horrible cruz, sin embargo, puedo decir: yo siempre amaré esa cruz. Porque en esa cruz, horrible, espantosa, cruel, murió aquel que me salvó, que me dio vida. ¿Sabes? Esta noche, cierra un momento tus ojos. Padre, gracias por esa cruz. Gracias por ese amor tan grande. Gracias porque en cada personaje que fuimos viendo, ojalá nos identifiquemos con los que estaban al lado tuyo, pero Señor, un poquito quizás se refleja en parte de nuestro trayecto de la vida cristiana. Señor, esta noche te necesito. Te reconozco como mi Salvador, mi Redentor, quien lo dio todo sin cobrarme nada, quien lo sufrió todo sin pedirme que sufra, quien generosamente dio su vida para que hoy pueda gozar de una salvación tan grande. No puedo menos que darte gracias. Y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no da, la paz que el pecado no da, la paz que solo tú puedes dar, sobreabunde en estos días y podamos transmitir a una sociedad convulsionada, trastornada, sufriente, podamos transmitir eso que hoy podemos gozar en tu presencia, en el nombre dulce de aquel que lo dio todo. Amén y amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que Gracias, buscarme Señor. y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Oh, oh, oh. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad.